Buenos días a todos, ¿cómo están? Les habla el Hassan Gastón Bogomolny. Quería felicitarlos a todos por estar acá. Bienvenidos a aquellos que están por primera vez, a aquellos que volvieron. Bueno, los espero. Acá estamos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la humildad. Y es un tema tan importante. La pregunta que les tengo a los que están acá en vivo, sé que algunos tal vez estuvieron en la versión de inglés, o en la sesión de inglés, ¿qué es la humildad? Les hago esa pregunta, ¿qué es la humildad para ustedes? Me gustaría ver si alguno puede participar para poder encontrar y poder discutir un poquito qué es la humildad. Shoshana dice que oír y escuchar no es igual. Está relacionado con la humildad, supongo. Obviamente algunos dicen que algunos escuchamos para querer responder y otros escuchamos para realmente oír. Eh, y eso, bueno, también tiene que ver con la humildad, sin duda, ¿no? Muy arrogante, solamente querer escuchar para querer responder, que si realmente no estamos oyendo, o estamos oyendo y no escuchando, depende cómo lo podamos interpretar, pero hay algo ahí específico. ¿Qué es la humildad para ti? ¿Qué es la humildad? Más Simtobim sin propaganda, o sea, hacer buenas acciones sin propaganda. Imagino que significará como que no hay que publicitar lo que uno hace bien, le quita como el valor, ¿no? Tener perfil bajo. ¿Y a qué te refieres con tener perfil bajo, Mirta? ¿Qué puede ser tener perfil bajo? Bueno, les voy a contar. eh, Justo empecé un curso esta semana sobre Musar y bueno, obviamente siempre uno se enfrenta cuando estudia Musar con no hacer alarde de tus valores. Okay. Entonces, cuando empiezas a estudiar Musar, y ahora les voy a comentar algo, o leer algo, traducir algo del doctor Alan Morinis, que es el fundador del Instituto de Musar, o de Musar Institute, ¿sí? Eh, donde nos reiteran una vez más que cuando empiezas a estudiar Musar, ¿sí? Y el Musar tiene que ver con esto que hablamos constantemente de poder trabajar en nuestra personalidad. En inglés lo llaman el soul trait, o sea, como la personalidad incluso de tu alma, ¿no? Como esas, esas facciones que puede llegar a tener, esas virtudes que puede llegar a tener, pero no solo la persona, sino que se considera que el alma viene con esas virtudes. Entonces, muy Gross. Entonces dice el Alan Morinis, él cita a un rabino llamado Bahia Ibn Pakuda, o sea, hijo de Pakuda. Era un, eh, era un rabino muy importante en la época, en España, en el siglo XI. Y en su tremendo texto de Musar, muy un clásico realmente del Musar, que se llama eh, el Jobot Halevavot, que son como los duris, las responsabilidades como del corazón. Eh, Él dice lo siguiente y pregunta, o sea, ¿de qué dependen, dice, todas las virtudes? Y su respuesta muy claramente es, todas las virtudes dependen de la humildad. O sea, cualquier virtud que tú puedas trabajar
ya sea el enojo, ya sea los celos, ya sea la paciencia, todo, él considera, como muchos otros maestros del Musar y del Hasidismo, él trabaja mucho, la Kabbalah también trabaja, la Kabbalah práctica también trabaja mucho de todos estos temas y dice que de qué dependen todas las virtudes dependen de la humildad, todas las virtudes y todo lo que hacemos depende de la humildad. Tremendo, tremendo statement. Entonces todos los maestros de Musar han endorsado, realmente han endorsado esta característica del estudio del Musar y de las virtudes, que todos empiezan la humildad. Dice que dice, the first leg of the spiritual life involves the cultivation of humility, o sea que la primer pierna, ¿sí? O sea, el primer paso que se da en el mundo espiritual, en la vida espiritual, involucra la cultivación o el cultivo de la humildad, lo que llamamos en hebreo la anava. Súper, súper importante, ¿sí? Interesantemente, también se considera o sea, en inglés la palabra humildad y también en español puede parecerse a la palabra humillación, ¿sí? En inglés es humility, se parece a la palabra humiliation, ¿no? Como humillación, humilde. Realmente tiene muchas cosas en común, incluso en el español también. Y es difícil, dicen los maestros de Musar, que lamentablemente se puede llegar a confundir la idea de ser humillado. ¿Por qué? Porque o sea, se puede entender a veces que ser humilde es como sonso, como dirían tal vez en español. Un sonso, una persona que está ahí atrás y no habla y no dice. Sí, y la pregunta también que se hacen muchos es en qué momento, ¿sí?, se entendió que la humildad, o como cuando dijimos anteriormente en inglés, que uno puede llegar a decir, esa persona es una familia humilde, ¿sí? Para decir a alguien que viene de la baja clase, dice, no, viene de una familia humilde. Entonces la pregunta es, ¿ser de baja clase, tener menos dinero, o vivir de una forma menos ostentosa? Tal vez ni siquiera porque quieren, es por una necesidad de que pueden vivir de esa manera, y tal vez no es que ellos quisieran, tal vez quisieran vivir con una casota, ¿sí? Pero eso es lo que también entendemos como humilde. O sea, esa persona es humilde, se hace el humilde, no le tocó otra. Es una buena pregunta también para hacerse, porque a veces las palabras y cómo usamos las palabras y cómo usamos cómo nos dirigimos hacia otros y hacia los demás y las frases, a veces hay frases usadas, ¿no? Pero no le damos el significado a lo que entendemos. Justo hablando de esto de las frases, eh, ahora en Colombia nos encontramos, en un momento fuimos a hacer un tour en una cafetera, o sea, una cafetera se le llama como un lugar donde cultivan café. Nos encantó, fue hermoso. Pero en un momento después nos fuimos más hacia el monte, más hacia la montaña, y nos encontramos con una señora que cultivaba todo tipo de plantas, tenía hermoso, hermoso realmente lo que tenía. Y ella utilizaba este vocabulario y la importancia de las palabras, cómo las usamos. Ella hablaba por ejemplo, me decía, pensá en lo que decimos, trabajo, ¿sí? Trabajo ya es algo bajo, entonces ella lo llamaba tralto. Y así tenía otras. Era muy, muy, muy lindo realmente. Entonces ella decía, vamos a traltar. Entonces ella le decía a la nieta, por ejemplo, estaba con ella allá. Ella no era muy del campo, muy hermosa, divina, pero esa conciencia que tenía, o sea, de que acá nada es bajo, no hay trabajo, es alto. Muy hermoso. Había otras, y me acuerdo en el momento, se los digo, pero esto fue un paréntesis de los que me gusta sacar a mí a veces porque me viene a la cabeza. Entonces, el Rav Kook, ¿sí?, que hablábamos varias veces, que fue el primer chief rabbi, el primer gran rabino ashkenazí de Israel, el primero de todos. Él, específicamente, él tiene una frase, yo la escribí antes, que decía que la humildad está asociada a la perfección espiritual. La humildad está asociada a la perfección espiritual.
¿sí? Se lo voy a escribir acá en inglés para que lo vean. Yo lo había escrito antes, pero se lo escribo de vuelta. Entonces dice que la humildad está asociada a la perfección espiritual. Entonces dice, cuando la humildad, o sea, nos afecta al punto de afectarnos de que nos da depresión, es algo defectuoso. Que realmente esa humildad no nos está sirviendo. Y cuando es genuina, debería inspirar alegría, regocijo, aliento y una dignidad interna que podríamos llegar a tener. Entonces los profesores, los maestros del Musar dicen que la humildad real está asociada siempre, siempre, dicen, no hay, está asociada a veces, está asociada always, siempre, con un healthy self-esteem, o sea, con una auto, con autoestima saludable. O sea, si el ser humilde te va a convertir a vos, te va a convertir a ti en, te va a deprimir. Uy, qué bobo, no dije eso. Uy, yo me quedé callado. Uy, no dije nada. Yo tenía que haber levantado la mano, tal vez. Uy, ahora y todo eso te carcome y eso te pega y te pega. Y dices, qué bobo que soy, qué tonto que soy, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué me quedé callado? Y si yo sé sobre esto, ¿por qué no opiné? Y todo eso te va a hacer que tonto y que tonto, pum, 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 y te vas a dar los trompazos que tienes que darte. ¿Sí? Eso obviamente no te va a hacer bien. Si te vas a dejar, por hacerte lo humilde, te vas a dejar humillar por otros. Eso no es de lo que estamos hablando en lo que Raf Cook está diciendo acá. ¿Sí? Lo que están diciendo específicamente que siempre está relacionado o asociado con una auto eh, con una autoestima saludable. ¿Se entiende? Bien. Entonces, dice el Musar también que cuando tenemos falta de autoestima, eso nos lleva a algo que es poco sagrado y a unos sentimientos, ¿sí? De sentirnos poco y en sentimientos, son falsos sentimientos de alguna forma. Entonces debemos sentirnos siempre balanceados. Para poder buscar el balance, el rabino Simcha Bunin, ¿sí? Él nos enseña lo siguiente. Él dice que toda persona debería llevar, o sea, dos bolsillos, y en cada bolsillo escribir una nota en cada bolsillo. En una, todo depende, y vas a sacar esa notita y la vas a leer dependiendo de la situación de tus necesidades. Entonces, cuando te sentís que estás bajo y te sentís deprimido y te sentís desalentado y desconsolado, vas a poner tu mano en el bolsillo derecho y va a decir, por mí el mundo fue creado. ¿Sí? Pero cuando te sentís que sos lo mejor, lo más fanfarrón y que sos arrogante y que te sentís el dueño del mundo, ¿sí? Que te crees pero de todo, en ese momento vas a sacar tu notita del lado izquierdo y vas a decir, no soy más que tierra y cenizas. Es importante entender que la humildad, o sea, no significa ser nadie, un nadie. O sea, no ser alguien, mejor dicho, ¿sí? Significa que no, dice así en inglés, dice, means being no more of a somebody that you ought to be. O sea, no seas más de lo que realmente sos. No seas más de lo que realmente sos. No te creas más de lo que sos y no te alejes de lo que eres tampoco. Porque en esto del Musar, mucha gente tiene la intención de explicarte también, y esto para ustedes. Es importante entender que cuando es tu lugar, no te creas más humilde, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa que te llegan a ti y te están esperando una opinión porque tú eres la persona que sabe sobre algún tema? Y tú dices, no, ¿quién soy yo para decir esto? Entonces a veces te preguntas, ¿soy humilde porque dije yo no quiero dar una opinión ni creerme más que otros? ¿O yo por creerme tan humilde,
¿sí? Incluso a veces existe la falsa humildad, realmente. En mi humilde opinión, ¿sí? Se escucha muchas veces. Pero por esa falsa humildad, de repente, tampoco construyes ni ejerces la autoridad en el momento que la necesitas. O las palabras tuyas tienen, obviamente, ejercen o pueden ejercer una autoridad o un peso muy grande y un poder muy grande en lo que la otra persona está esperando. Entonces es importante. Tú eres un experto en ciertas disciplinas y la persona está esperando. Si van al rabino y le dicen una pregunta a la Hanla, el rabino no puede decir quién soy yo para opinar sobre el tema este. No, el rabino estudió para eso. Si hubo un abogado o un doctor y le digo, doctor, ¿usted qué piensa sobre el tema de mi hombro? Dice, ¿quién soy yo para opinar sobre el tema de tu hombro? Y con eso puede dañarte. ¿Sí? Pues si yo voy a consultar a la persona que más sabe y no me está diciendo. Y así mismo dicen que el templo de Jerusalén fue destruido por la de repente la falsa humildad o la humildad mal usada, ¿sí? De uno de los rabinos llamado el rabino Sejaria, hijo de Afkulas. Si recuerdan la historia, Kamsa, Bar Kamsa, algunos se acordarán, ¿sí? Cuando llegan a todo el tema, entonces, primero obviamente, el Talmud reprime también, reprimende, ¿sí? Una reprimenda, le tira las orejitas, también al que se queda callado cuando están humillando a otro, ¿sí? O sea, si tú estás viendo algo mal hecho y tú no dices nada en el momento que estás pasando algo, eso trae una destrucción también, eso lo dicen los rabinos ya en el Talmud. Y eso es como creerse humilde, ¿sí? No hablar realmente es como una forma de humildad falsa también, una humildad mal actuada, ¿sí? Entonces, cuando pasa todo lo que pasa en la historia de Jerusalén, de Kamsa y Bar Kamsa, dos personas, y una se odiaba con la otra, y como los nombres son tan parecidos, cuando se hacen las invitaciones, entonces uno llega a, empiezan a invitar y sin querer es invitado, entonces el otro está muy contento que su enemigo lo invitó porque es como el party del pueblo, va a ser una tremenda fiesta y cuando llegan entonces a a la fiesta uno le dice al otro, ¿por qué haces vos acá? ¿Y qué haces tú acá? Y yo no te invité y lo avergüenza a todo el mundo y le dice, no me avergüences, te pido por favor, te pago mi plato, no me avergüences, te pago la mitad de la fiesta, te pago toda la fiesta, pero por favor te pido por favor, no me avergüences delante de todo. Bueno, esa es la historia que conocemos, al final termina echando, los rabinos que estaban alrededor no dijeron nada, lo cual los rabinos también del Talmud, o sea, reflexionan sobre esto, ¿sí? Y entonces el Bar Kamsa muy angustiado y muy, obviamente con mucho enojo, ¿sí? Él va a decirle al emperador romano de que va a ver que los judíos no le van a aceptar o sea, va a ver que ningún regalo del emperador romano va a aceptarse para que los judíos puedan hacer. Por ejemplo, dice, usted quiere probarlo de alguna forma, entonces, mire, regálele este animal y, bueno, en el medio de todo le regala el animal para poder ser sacrificado en el templo, pero Markamsa le hace un daño, entonces le crea como una imperfección, ¿sí? Entonces ahora en el momento que llega a hablar con, con la persona que va a decidir, ¿sí? Ellos se dieron cuenta, obviamente, que había como una lastimadura, como un daño, como algo imperfecto en el animal, ¿sí? Entonces, algunos dijeron que lo hagan igual, ¿sí? O sea, para salvarse la vida, porque mira si le vas a rechazar el regalo al emperador romano cuando toda la carga, o sea, de poder dependía de ellos. No iba a ser tan bobo, o sea, haz un caminito de costadito y no digas nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Entonces, en este momento, el rabino Sejaria Ben Afkulas, ¿sí? Él decía que no, que eso estaba incorrecto, que era una conclusión que no estaba permitido realmente hacer, que que iba a pasar si lo hacíamos, mirá lo que iba a decir la gente, ¿sí? Entonces algunos rabinos decían que mejor entonces maten a Bar Kamsa, ¿sí? Entonces si lo mataban, entonces él no iba a decir nada a los romanos, y era una forma también de hacerlo, y después de vuelta el rabino Sejaria Ben Afkulas dijo, pero si hacemos eso, entonces las personas van a creer en forma incorrecta, ¿sí? Que aquellos que hacen lastimaduras en los animales, o sea, tienen que ser asesinados. Entonces, como resultado, ¿sí? El rabino Sejaria Ben Abkulas, ¿sí? Entonces,
como no decidió por una cosa ni decidió por la otra, no hubo como una acción que la aceptara, ¿sí? Entonces Bar Kamsa siguió con su plan, ¿sí? Entonces el sacrificio fue denegado, o sea, porque tenía lastimadura. Entonces Bar Kamsa llegó a o sea, tuvo su plan. Los romanos asumieron que los judíos estaban en rebelión porque le estaban, aparte, diciéndole como con tu regalito, ¿sí? A pesar de que los romanos no sabían todo lo que Barcamps había hecho en el medio, ¿sí? Entonces, de alguna forma ellos atacaron y bueno, ya sabemos cómo sigue la historia, terminó el templo. Entonces, el Talmud realmente critica la expresión esta o el balance de humildad, ¿sí? Que pudo tener Sejaria Ben Abkulas. Porque él era el que mandaba, era el del dedito que podía tener la decisión realmente. Entonces es muy importante, a veces cuando se está esperando, ¿sí? Es como la película de Violinista sobre el tejado, y dice, Rebe, Rebe, y se puede bailar entre el hombre y la mujer, y entonces le dice, ¡ay! ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá? Y el otro dice, bueno, prohibido, prohibido. Bueno, realmente no, bueno, no está prohibido. ¡Pum! Y se ponen a bailar. No, entonces se está esperando y todos ahí se recuerdan como en la película, y todos, Rebe, Rebe, y todos alrededor, y el rabino habla, y todos callados, y, bueno, y bueno. ¿No? Entonces uno espera que la persona que está especializada en algo, que tiene la autoridad, ¿sí? Esté realmente diciendo, bueno, no queremos ni hablar, obviamente, en este momento de nada de política que tenga que ver con este país, en Estados Unidos, o lo que está pasando en todo el mundo, pero a veces se manifiesta de tener demasiada humildad, ¿sí? Puede ser que tu cargo, o sea, que no apliques realmente, no ejerzas el poder que tiene tu cargo, pareciera como que en realidad estás dañando y llegas a una destrucción sin darte cuenta. Entonces, ¿por qué contamos todo esto? Me fui en una charla diferente a lo que había hecho en el inglés, pero esto también pasó obviamente con el rey Saúl, cuando le dijeron que tenía que matar a los amalequitas y él no mató a los amalequitas y Shmuel, el profeta Samuel, le dice, pero ¿qué te pasó? O sea, tal vez tú te ves que ellos te ven, que te ven chiquito para vos, pero ¿te acuerdas que Dios fue el que te untó de aceite y que Él fue el que te dio y te convertiste, gracias a Dios, en el rey de la tribu de Israel? ¿Sí? O sea, ¿qué es esto de que nosotros, que tú eres el rey? Te dijeron matar a los amalequitas, pues más mata a los amalequitas, ¿sí? O sea, es lo que tienes que hacer. Entonces, la idea de la humildad es importante, ¿sí? No irse para el otro lado. Es muy importante. Eh, entonces, bueno, forma tal vez rápida, pero de alguna forma Moshe pasa un poco, porque con la gente que estuvimos hablando en inglés, hablamos más que todo sobre el tema de qué pasa cuando sentimos que estamos fallando en, en una misión, o estamos fallando en lo que estamos haciendo, ¿sí? Como Moshe de repente va y le habla al pueblo, el pueblo no lo escucha y él cree que está fallando. Entonces, ¿cómo reaccionamos, ¿sí? A esa falla ¿sí? En ese momento o ese failure? Entonces, lo que nos dicen los maestros de Musar es que lo hagamos también con anavá, lo hagamos con humildad. Pero esta es otra pregunta que yo tengo para ustedes y bueno, salió este tema específicamente, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, es importante saber, hay un mantra que aprendí también en el curso, que dice, en inglés dice, no more than my place, no less than my space. O sea, no más, no hagas más, o sea, no te salgas de tu lugar, ¿sí? O sea, quédate en el molde, cuando tenés que quedarte en el molde, no hagas más de lo que se te permite o crees que en realidad es este problema, pero tampoco hagas menos de lo tu espacio. Tú eres quien eres y eres valioso y es importante, ¿sí? No hagas falsa humildad, pero sí mantén tu humildad en todas las ocasiones que necesites. O sea, no más que mi espacio, que mi lugar, ¿sí? No menos que mi espacio. Ese es el balance que estamos buscando para poder llegar a la humildad. Acuérdense que la humildad, puedes trabajar en muchas cosas en tu vida, muchas virtudes, en muchas midot, en muchas características y personalidades de tu alma. Pero ten en cuenta, como dice Ibn Pacuda, que el principio, todas las virtudes dependen de la humildad. Entonces, siempre que crees
que quieres trabajar en algo, pregúntate a ti mismo, preguntémonos a nosotros mismos en qué estamos trabajando. Porque lo primero que deberías preguntarte es, ¿cómo está mi humildad? Y a partir de la humildad sale todo lo demás, ¿te das cuenta? ¿Sí? Todo sale de la humildad. Ni lo piensen dos veces. Y fíjense, cualquier de las cosas que puedan tener en la cabeza, cualquiera de las virtudes que quieran trabajar, nombren, cualquiera, nómbrate una. La verdad trae la humildad. Trabajar ¿en qué más quieren trabajar? En ser ecuánime también trae la humildad. ¿Qué más quieren trabajar? A ver, díganme ustedes. Los celos, fíjense cómo también eso depende de la humildad. Quieren trabajar en, no sé, en el enojo, también viene de la humildad. Quieren trabajar en la reverencia, también viene la humildad. Quieren trabajar en justicia, todo, todo es humildad. Todo, todo, todo viene de la humildad. Es increíble, hermoso realmente pensarlo. Pero no te confundas, no te confundas porque querés hablar de la moderación, querés hablar del perdón, querés hablar de integridad, del silencio, querés hablar de los celos, del pedir, de perdonar a otros, de la generosidad, del desafío, del miedo, de la compasión, querés hablar de la paciencia, del orden, de la gratitud. Todo esto son midot, todo esto se trabaja en Musar y todo depende de la anavá, todo depende de la humildad. Entonces te invito a que reflexiones en cómo puedes trabajar el balance de la humildad. ¿Sí? El no levantar la mano significa también no involucrarte. El levantar la mano constantemente en una clase y hacer preguntas, 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 estás haciendo también que estás un poco desbalanceado, estás haciendo que otros no puedan preguntar. Tal vez están aprendiendo de tus preguntas, tal vez están realmente aprendiendo tus comentarios, pero ¿qué estás aprendiendo tú? Ahí tienes paciencia, ahí tienes generosidad, ahí tienes la humildad. Porque acuérdense también en cualquier situación que dice en el Talmud que de todos mis maestros aprendo Segel, ¿sí? Sabiduría. Y todos mis maestros es cualquier persona. Entonces, si de todos podemos aprender, también es bueno quedarse callado a veces, escuchar y ver qué tenemos para nosotros. Y moderadamente participar. Cuando tenemos algo en lo que somos autoridad y la gente espera de nosotros, como nuestros hijos esperan a veces, ¿sí? Que nosotros también actuemos de cierta forma. Entonces, marquemos esa autoridad porque es necesaria, porque es importante, porque puede ser el ejemplo. Pero no nos quedemos callados diciendo, ¿yo qué puedo opinar? ¿Sí? Yo cantaba en un dúo a veces y me alejaba un poco el micrófono y decía que me alejaba el micrófono y me decían que no se me escuchaba. Yo decía, no, lo que pasa es que no quiero tapar al otro, ¿sí? Y otros decían, pero nosotros esperamos escucharte. O sea, la gente espera que te escuche. No solamente escuchar al otro. Y no que vos tengas la humildad o esa humildad que puede ser dañina porque tal vez me podía haber hecho daño a mí diciendo, wow, al final qué bobo, no canté lo que tenía que cantar o se escuchó más la voz de la otra persona. Pero no por dejarlo, porque si es un dúo, pues estamos cantando todos. Entonces hay que saber dónde está el lugar de cada uno. Y eso es el balance. No hay bien, no hay mal. Es un balance. Así que pensemos en este Shabbat, en qué forma nosotros en nuestras vidas estamos siendo humildes, en qué forma estamos utilizando la falsa humildad, en qué forma a veces nos dejamos humillar, en qué forma incluso podemos humillar a otros. Les deseo a todos Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. No more than my place.
no less than my space, ay, 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 ay. No more than my place, no less than my space, ay, 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 ay.